RCR, la red que comunica y une al Perú. En Arequipa, el primer colegiado penal supranacional de la Corte Superior de Justicia condenó a 3 dirigentes del Valle de Tambo y Islay con sentencias que van desde los 16 a los 7 años de prisión efectiva por presuntamente promover las protestas en el año 2015 contra el proyecto cuprífero Tía María, manifestaciones en las que habrían incurrido en una serie de delitos. De acuerdo a los jueces Ronald Medina Tejada, Juliana Pastor Cuba y Juan Carlos Churata Quispe, durante las manifestaciones registradas en el año 2015, los ahora sentenciados Pepe Julio Gutiérrez Ceballos, Jesús Mariano Cornejo Reynoso y Jaime de la Cruz Gallegos incurrieron indistintamente en diversos delitos como extorsión, entorpecimiento del funcionamiento de los servicios públicos, disturbios y motín. Y justamente para hablar sobre este particular vamos a tomar contacto desde Arequipa con el señor Humberto Olaechea. Él es representante de la Red Nacional de Líderes Sociales del Perú, base Arequipa. Señor Humberto Olaechea, buenas tardes y bienvenido a RCR, Red de Comunicación Regional. Buenas tardes, amigos de RCR. Señor Orihuela, encantado de poder conversar con usted. Señor Olaechea, hecha esta introducción, nos gustaría conocer cuál es su opinión respecto a la decisión tomada por el Poder Judicial debido a estos hechos. Bien, en realidad tenemos en primer lugar que felicitar que después de casi 5 años el Poder Judicial haya podido emitir una sentencia sobre este tema. Y lamentar que no se hayan cumplido los procedimientos como debería ser para garantizar los derechos de la comunidad. Más allá de las sentencias que se han dado, consideramos de que el Poder Judicial no asume su rol de defensa de la legalidad, ¿no? Y de promover la justicia a los ciudadanos en base al cumplimiento de la ley. Entonces, usted ve que al igual que con el tema de la corrupción, la impunidad alienta a que se sigan cometiendo actos de corrupción. Y en este caso, la impunidad de muchísimas personas que han sido declaradas no culpables en este proceso, seguramente pues los alentará a seguir cometiendo actos de violencia con el pretexto de que defienden al pueblo, que luchan contra la contaminación o que defienden el agro, la vida, cosa que no es cierto porque finalmente son ellos los que promueven más contaminación, los que provocan la muerte de las personas absurda, innecesaria. Entonces, en principio, lamentamos que el Poder Judicial no cumpla a cabalidad el cumplimiento de sus funciones de impartir justicia, porque han sido muchísimas más las personas dentro de esa organización criminal las que han cometido delitos. Sin embargo, una especie de transacción, como acostumbra el Poder Judicial en estos casos difíciles, solamente se ha sancionado a los cabecillas, a los principales responsables de estos actos de violencia en los últimos años. Es obvio que se está refiriendo entonces a los absueltos, que son varios. Tenemos también aquí justamente la relación. En este caso, ¿usted piensa que el Poder Judicial no ha sentenciado como debió, no procedió como debió también con estas personas que han sido absueltas? Así es, efectivamente, porque, como le digo, dentro de esa organización criminal, porque ha quedado comprobado que es una organización criminal, habían roles que se repartieron, personas, para cometer delitos, ¿no? Tenían un brazo legal, ¿no? Como las organizaciones terroristas, ¿no? Tenían un brazo legal que supuestamente les daba cobertura y que no se trata, pues, del ejercicio del derecho de defensa o de la abogacía, sino de activistas que con el cuento del abogado, ¿no? Propiciaban los actos de violencia y lo que es más, sacaban impunemente a los responsables de estos actos de violencia con cualquier tinterillada o leguleyada, especialmente pues teniendo en cuenta que nuestro Poder Judicial pues es paquidérmico y ya usted sabe, siempre se dice
que la justicia que no es oportuna no es justicia. Acá, por ejemplo, no se ha castigado, ¿no?, el daño que se ha causado a decenas de familias en el Valle de Tambo que tuvieron que huir de sus casas, abandonar sus casas, siendo el primer caso en este siglo de refugiados, ¿no?, dentro de nuestro propio territorio, porque eran perseguidos, agredidos por estas bandas de delincuentes. Había un brazo propagandístico a través de supuestos comunicadores sociales o periodistas que promovían la violencia, al igual que en Bagua y en otros graves hechos en nuestra historia donde la violencia absurda ha cobrado la vida de inocentes. Estos han sido asusados, promovidos por malos comunicadores sociales, como ha habido también gente encargada de la logística, la organización, el entrenamiento de bandas paramilitares, como es el caso de los llamados espartambos, que nosotros en realidad creemos que son unos espartontos, porque lo único que han hecho es destruir el futuro de las comunidades y del pueblo del Valle de Tambo. Señor Olaechea, de alguna forma, ¿usted piensa que esto marca un precedente en el Poder Judicial respecto a acciones de violencia que se han venido registrando en los últimos tiempos, y lo hemos visto hace poco también en nuestro país, y justamente frenando proyectos de importancia para nuestro país, para el desarrollo justamente de las comunidades, y que simplemente, como usted manifestaba también, no son sancionados y por el contrario quedan impunes? ¿De alguna forma marca un precedente esta sentencia, esta decisión del Poder Judicial? Como le decía, señor Orihuela, en principio, por lo menos reconocer que el Poder Judicial después de 5 años se está pronunciando. Segundo, de que nuestros magistrados superiores, y ojalá en el Tribunal Constitucional, pudiera establecerse el precedente, ya ahora sí legal, vinculante, para poder sancionar estos actos de inmediato. Mire usted, cuando hay una protesta de estas violentas, con cualquier pretexto, porque acá no estamos discutiendo la libertad que tiene un ciudadano de expresarse, la libertad que tiene de participar y hasta de reclamar. Si bien es cierto, en la Constitución no existe literal y expresamente ese supuesto sagrado derecho a protestar, porque no existe, como le digo, tal cual, sino como parte de los derechos fundamentales de la persona a expresarse dentro del marco de la ley. Entonces, si usted ve que en cualquier manifestación, participación ciudadana, movilización, hay personas que están agrediendo a la policía, o sea, ya no estoy hablando solamente a otros ciudadanos, sino a la policía que está investida con un uniforme, con autoridad, inclusive con las armas que le da la ley, y ve que estas personas la agreden, golpean, los avasallan, pasan por encima, toman carreteras. ¿Dónde está el Poder Judicial, ¿no?, que no la sanciona? Porque el Poder Judicial debe garantizar, justamente impartiendo justicia en cumplimiento de las leyes, el derecho de esos ciudadanos a expresarse, pero también la obligación de cumplir las demás leyes que resguardan los derechos de los demás. Y esto tiene que ser inmediato. Mire, en estos últimos días, como usted y la ciudadanía sabe, con estas tomas de carreteras, se han detenido a 15, 20, 30 personas. Yo le voy a pedir a ustedes, RCR, que siempre están tomándole el pulso a la noticia, a la realidad nacional, desde el lugar de los hechos, y que tienen una opinión responsable, ¿no?, más allá de la información veraz. Les voy a pedir que le hagan el seguimiento a estas personas que han sido detenidas. Y le aseguro que casi en su totalidad, como el señor que quemó un patrullero hace algunos meses, u otros más que han cometido actos de violencia, van a quedar en la más absoluta impunidad. Entonces, es allí donde el Poder Judicial, en primer lugar, por flagrancia, debe intervenir y sancionar a estas personas, para no tener procesos como este, en el caso de Tía María, que 5 años después recién están sancionando, y para no quedar mal con el pueblo, entre comillas, y con algunos malos comunicadores sociales que ejercen presión mediática, entonces sancionan a los cabecillas, pero dejan en libertad a todos los demás. Yo creo que la impunidad, como en la corrupción, es mala. Y en estos actos de violencia es peor, porque se incentiva a que las personas
sigan imponiéndose con la violencia a los intereses de los demás y a los intereses del país en su conjunto. Hace unos días usted ha visto en Chalhuahuacho, siguen las carreteras detenidas y recién ayer nos hacen el favor, una tregua para dejarnos transitar libremente por el territorio del país. Entonces, yo quisiera que este gesto del Poder Judicial sea reconocido, pero que falta mucho trabajo por delante. Acá se ha declarado no culpables, ¿no? Y se van a llamar inocentes, personas que han amenazado a autoridades, a policías, a jueces, a fiscales. Lo han hecho impunemente durante estos años, que justamente porque el Poder Judicial no los ha sancionado, no los ha condenado, han seguido imponiéndose con el terror y la violencia en el Valle de Tambo, ¿no? Entonces, si a un fiscal, a un juez, a la policía la tratan de esa manera, imagínese usted cómo miles de pobladores del Valle de Tambo tienen que seguir soportando, ¿no?, a estas personas que con sus actos de violencia deciden, imponen qué cosa les da la gana hacer. Y no solamente es con el tema de Tía María, para que no vayan a pensar que hay una defensa o una actividad minera. Lo han hecho lo mismo con temas de agricultura. Se han opuesto a la construcción de represas. Los supuestos defensores de la vida, del agro, del agua, se han opuesto a la construcción de represas en el Valle de Tambo, que se necesita justamente para que haya una mejor agricultura, para que las aguas contaminadas naturalmente por esta zona volcánica se puedan mejorar con aguas de lluvia, que se represen, que se afiance la cuenca, que tienen carga orgánica que mejore la producción agropecuaria. En fin, es un absurdo que se haya permitido durante tanto tiempo que estas personas hayan impuesto su propia ley en parte de nuestro territorio nacional. Ahora, justamente a lo que usted se refiere, finalmente tras esta sentencia del Poder Judicial, ¿usted cree que se dan de alguna forma las condiciones o mejora el ambiente para que en un futuro próximo se pueda llevar adelante el proyecto Tía María, señor Olaechea? Yo creo que no. Lamentablemente no, porque no depende de una decisión judicial, sino del trabajo que deba hacer el gobierno para crear las condiciones de inversión. Por ejemplo, si se instala una mesa de desarrollo, como se hizo el año 2016, ¿no?, deben cumplirse pues los acuerdos de esta mesa de desarrollo y hacer ver que el desarrollo de un pueblo, de una provincia tan importante como es Islay, no pasa solamente pues por un proyecto minero, sino por resolver temas de agua, desagüe, salud, educación. La provincia de Islay tenía la gran oportunidad de convertirse en un eje geopolítico de la Macrosur, ¿no?, con la construcción de un megapuerto. Bueno, la verdad es que nada de eso se ha avanzado porque el Estado, ¿no?, cobardemente se ha retirado de cumplir sus funciones por esta banda de personas que organizaban protestas, tiraban piedras y el Estado se replegaba, se retiraba. Y de esto son culpables los últimos gobiernos, ¿no?, desde Alan García, pasando por Ollanta y Nadine, que les permitió hacer lo que les dé la gana, y luego, pues bueno, con el desgobierno que ha habido durante PPK y el golpista Vizcarra, no se ha mejorado ninguna condición social para poder hacer que estas inversiones se tramiten. Quizás algunos de estos malos dirigentes que hoy día han sido declarados no culpables, bueno, quizás tengan el temor de aparecer públicamente, pero repito, el Poder Judicial no ha tomado en cuenta que esta es una organización criminal y que tienen roles. Por eso es que no aparecen directamente los cabecillas tirando las piedras, ni extorsionando a las personas, ni golpeándolas. Tienen bandas casi en función paramilitar que se dedican a estas actividades. En realidad, para el proyecto Tía María, lo que se necesita no solamente es pues que la empresa cumpla sus compromisos, sino que el propio Estado en todos sus niveles pueda cumplir el rol que le corresponde. Se ha dejado que los alcaldes antimineros que ganan las elecciones utilicen, ¿no?, el municipio justamente para crear toda esta narrativa, toda esta historia antiminera que lamentablemente se sigue creyendo ante la ausencia del Estado y de sus autoridades. Así es.
Señor Humberto Olaechea, representante de la Red Nacional de Líderes Sociales del Perú, base Arequipa, agradecemos por habernos acompañado esta tarde. En lo sucesivo estaremos también atentos a cualquier cosa para poder conversar nuevamente con usted. Gracias por su atención, que tenga usted un buen día. Muchas gracias a RCR y a usted, señor Orihuela. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.